Hola, buenas noches, noche de jueves a viernes. No vamos a empezar hablando de Puigdemont, no por nada, pero saben que seguramente es uno de los temas que más sabemos. Recuerden cuando explicamos hace muchos años que era un simple bachiller, aquel artículo que de golpe empezó a salir en todos lados. Pero creemos que hay temas más importantes hoy, aunque alguno no lo crea, y que hay que empezar a intentar llevar el relato a donde las circunstancias nos llevan. No tanto al relato de las oportunidades de algunos y de los momentos claves de otros. Vamos a empezar hablando hoy de que el gobierno está pidiendo bajar esa violencia verbal que dicen que existe, culpando al PP, cuando ellos han sido los primeros en provocar esta guerra que estamos ahora mismo trazando y que estamos explicando desde hace semanas. Luego nos iremos a aquello de que las mentiras tienen las patas cortas. ¿Recuerdan aquel contraataque que efectuaron? Nosotros decíamos que era algo así como lo de las Ardenas el otro día contra la mujer de Feijóo. Pues ha tenido que salir el medio a desmentir, a decir que se habían equivocado. El daño ya está hecho. Pensamos, si fuéramos la mujer de Feijóo, que se pueden imaginar que no lo somos, que les pegaría, y si fuéramos Sargadelos, la empresa gallega, les pegaríamos un puro para que seguramente la justicia hiciera cerrar ese medio. Hay que ser contundente. Luego ya nos íbamos a hablar del Salvador de Cataluña, de Puigdemont, que hoy ha ido allá a 10 kilómetros de la frontera. Algunos decían, no, se va a acercar a la frontera a pasarlo. Miren, hay cosas muy sencillas. Y ya saben que, como decimos de Puigdemont, algo sabemos. Puigdemont se coge desde hace años una casa para pasar la Semana Santa. Tiene alquilada en Collura, que está al lado de la frontera, muy cerca de la localidad donde ha hecho el acto, donde sube su mujer y sus hijas y pasan allá juntos la Semana Santa. Vamos, que ha ido ya a dar el discursito y luego se ha ido de vacaciones. Para que vean, eso sí, se ha cortado el pelo, para que vean que las cosas tampoco hay que buscarle cosas donde no las hay. Luego nos iremos a hablar de la señora Yolanda Díaz, como avanzamos ayer. Le han puesto, se ha sentado hasta Bolaños en su escaño. Los medios más afines al PSOE, como El País, ya disparando directamente, en pocas palabras, diciendo que es un inútil, contrastando que ya no interesa y que ya está amortizada. Luego seguiremos con mujeres, nos iremos a Ayuso, que dice que Sánchez está preocupada por dónde duermo. Yo creo que también Sánchez está preocupada por con quién duerme, porque no se entiende más que un ataque de cuernos lo de Sánchez. Todas estas situaciones, los vemos juntos paseando por la calle, se imaginan a Sánchez, la nueva pareja de Ayuso. Vamos a tirar de ironía. Luego iremos a temas un poco más judiciales. El Consejo General del Poder Judicial considera inconstitucional la ley de amnistía. No es vinculante su decisión. La Fiscalía Europea ha citado como imputado un alto cargo de Canarias, que era del ministro, un director general del actual ministro, Torres. Iremos también a hablar de que Rubiales, que saben que ayer debería haber sido detenido, pero está en República Dominicana haciendo sus cosas, también está de Semana Santa, en fin, parece que esto es una traición. Pues ha dicho a la juez que va a volver el 6 del 4 y si quiere la puede ir a ver en aquel momento, no sé. A ustedes cuando les cita un juez, no sé si puedes decirle que me estoy de vacaciones y que ya vendré a verle cuando vuelva. Nos parece cuanto menos muy curioso, vamos a decirlo así. Iremos hablando, porque hoy tocan temas muy curiosos. En Europa, según parece, desde que cuando estaba la Begoña, no es una flor, es la señora del presidente, ingresaba en el Africa Center 191.000 euros, cuando se fue ingresó 2.000. El efecto personal, yo diría, pues no tiene otra explicación. Luego nos iremos a que Girauta se ve que está acabando su vuelta a todos los partidos y ahora va a ir número 3 de Vox. Iremos a una cuestión un poco económica para medio acabar el programa, que será doble. Por un lado iremos a esas manifestaciones, esa guerra que ha habido hoy entre Oigo y WeGo, perdón. Oigo es que nosotros lo llamamos como si fuera compañía de teléfonos, pues lo usábamos mucho el año pasado, que dice que ante las críticas del ministro Puente, dice es la primera vez que nos critican por poner precios bajos. Claro, es que este gobierno al final resultará que lo que quiere es mantener los estatus de más de uno, porque si no, no se acaba de entender nada. Iremos a un dato curioso que se ha sabido en las últimas horas, y es que
La media que se va a pagar por IRPF por español ha roto todas las barreras y será de 4.000 euros al año. Fíjense qué bonito. Todos vamos a pagar al menos, o una media de 4.000 euros al año, algunos más, para pagar autopistas y hospitales. Qué felices ahora que empieza, creo que han dicho que el día 4 empieza la declaración de renta donde todos seremos felices y nos reconciliaremos, como diría Sánchez, con el Estado, con las bondades y con todo lo que nos ofrece. Y hemos dejado para lo último el tema de las elecciones catalanas y la candidatura del PP. Ciudadanos se va a reunir mañana, en principio en una reunión telemática a las 6 para decidir exactamente qué hacen. Hay una guerra interna entre el señor Adrián Vázquez, europeo, y Carlos Carrizosa, representante, digamos, aquí en Cataluña. El señor Adrián Vázquez parece que es quien manda. Y a todo eso está haciendo una cosa nuevamente inteligente el señor Alejandro Fernández, que es como quien dice, y se ha visto hoy en un vídeo que ha puesto, ha empezado ya la campaña. No tiene ningún sentido, seamos sinceros. Lo decimos ayer, antes de ayer, y ayer decíamos o insinuamos al señor Alejandro Fernández que debía empezar ya la campaña y que si luego lo elegían, genial, que son 4 o 5 días que se aprovechan, y si no lo elegían, pues ojo, pues no sé qué debería hacer, pero está claro que lo que no se puede hacer es las tonterías que manda Génova a veces, de retrasar hasta el día 3, 4, 5, 6 o 8, que es el plazo límite, la candidatura, porque son días que se pierden, y si todos están haciendo campaña, qué menos que empezar a hacerla ya. Pues si les parece, empezamos el programa de hoy. Les avanzamos que es probable que mañana vuelva a haber programa o el sábado, como la semana pasada. Estos días son, digamos, convulsos, vamos a llamarles así. Y hoy ha habido la sensación que os ha confirmado, vamos a decirlo así, una estrategia que nosotros hace tiempo que tenemos vista, que es cómo se crea la contrainformación por parte del PSOE. Vamos a intentar hacerlo un poco teórico. Saben que a veces nos ponemos un poco teóricos, bueno, otras veces nos ponemos sentimentales, pero bueno, hoy nos vamos a poner un poco teóricos y es intentando explicar cómo se crea la contrainformación desde el PSOE. La estrategia parece básica. Consiste en lanzar a 2 o 3 personajes opinadores. Se utiliza curiosamente mucho el programa del señor de las mañanas de la sexta, porque es un programa que tiene la audiencia que tiene, que no es mucha, pero es un programa de referencia para mucha clase política y para muchos otros medios de comunicación, porque allí aparecen informaciones a veces interesantes. No tanto los opinadores, que la mayoría, con todo el cariño del mundo, no tienen ni para 2 hostias, pero las entrevistas y algún momento que puede ser cuanto menos interesante, y los directos obviamente que hay. Pues en ese programa deslizan alguna información, bien opinadores, bien de prensa que ha salido, y a partir de ahí remachan los políticos del partido como si no fuera la cosa. Nos ha parecido muy curiosa esa estrategia, es decir, lo hemos leído en la prensa, como intentando dar fuerza a la prensa para luego ellos esgrimir un argumento. Y con eso hoy les ha dado por decir que había que bajar, vamos a llamarle así, la violencia verbal que se vio ayer en el Congreso, acusando al equipo de Feijóo de provocarla, que no podían estar. Nos ha hecho mucha gracia algún opinador, claro, han estado aguantando todo este tiempo los insultos y tal, y uno dice, joder, dice, ¿en qué mundo vive esta gente? Porque realmente es bastante lamentable que ese argumento, que por cierto luego se ha repetido en otros contertulios de la tarde, en otros programas, sea el leitmotiv, digamos, del gobierno. Hacerse la víctima. Nosotros solo hemos respondido a las acusaciones que nos han hecho. Nosotros no hacemos nada. Pero señores del PSOE, vamos a establecer una línea de inteligencia en su discurso. Me parece que Antolín últimamente se está despistando un poco con eso de los ataques personales. Vamos a establecer una línea de inteligencia. Lo que ha sucedido en los últimos días, semanas, pues es la constatación que hay una trama corrupta en el gobierno, de la cual se han aprovechado ministros, mujeres de presidentes y un largo etcétera, que va saliendo poco a poco de una forma organizada, eso no lo vamos a negar, con una fuerza suficiente para haber convencido incluso a Feijóo de que tiene que subirse a ese carro o va a quedar fuera del circuito.
No les diremos que le han puesto todo o nada a Feijóo, pero en pocas palabras le han hecho entender que este era el momento. Y esa declaración de guerra que dicen algunos que empezó el PSOE, comenzando por el señor Puente, por citar a alguien de una forma clara, y anteriores obviamente, con cosas inaceptables que aquí hemos comentado y volvemos a insistir, como no contestar a periodistas que te pueden caer mejor o peor en las ruedas de prensa, todo eso se han dado cuenta que cuando en el Partido Popular alguien ha decidido, e insistimos, porque le han leído la cartilla, a que no podía dejar pasar la oportunidad, no podía ser otro salvar al soldado Casado, no podía ser otro débil, como cuando pasó lo del el tío Berni, el Tito Berni. Ahora había que actuar, porque se le iba a poner en bandeja todo, y si no remataban esta oportunidad, no tenían perdón de Dios. Y fíjense que el gobierno lo que no ha hecho precisamente es explicar nada. Cuando ha salido el caso de la señora del presidente, ¿cómo se va a meter uno con la familia? Y a los 5 minutos atacando a la de Ayuso. Cuando ha salido lo de Ábalos, no, pero mientras hablando por detrás con él para que no vuelva a salir en los medios. Fíjense qué disciplinado se ha vuelto Ábalos. Al final, el grave problema que está teniendo el Partido Socialista en este momento es que la avalancha de información sobre la trama corrupta que existe en el gobierno es tal que no tienen mecanismos para intentar sacar agua del barco sin hundirse. Y los ataques personales que ha habido contra Feijóo, lo que han hecho es confirmar a este entre sus primeras dudas que hay que ir a la guerra. Guerra política, obviamente. Y miren, lo hemos comentado cuando se habló, y es un tema obviamente un poco diferente, pero creo que se va a entender rápidamente, cuando hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania, aquella anécdota que explicamos de aquel potencial soldado catalán que se fue a luchar con los ucranianos y que al cabo de 2 días volvió porque dijo, coño, es que a la noche hay que estar en la trinchera. Hombre, pues sí. En una guerra no es que vayas a la trinchera a la noche, es que te puede bajar un señor con un machete y cortarte el cuello a la noche y tú no volver a despertarte jamás. Y lo que parece que eso que explicamos de ese señor catalán, ese joven catalán, parece que no lo ha entendido el Partido Socialista jamás. Sobre todo el partido de Sánchez, porque se han comportado todos estos meses y años como esos niños consentidos a los que nadie les rechistaba nada. Tenían delante, en todo caso, perdón, al señor Casado que... perdón, el que quería quedar bien con toda la clase y que no era capaz de levantar la cabeza si le miraban mal. Que era una táctica, por cierto, muy habitual en el Partido Popular, porque no hay que olvidarlo, la misma del señor Elías, la misma de Cuquita o la misma de Borjita, que influían en cierta manera en Feijóo y que le hacían pasar por ese hombre del traje gris, vamos a decirlo, si fuera esto una canción de los años 70. No diremos si ha sido la erupción de Tellado o no, pero lo que es cierto es que finalmente se ha logrado hacer entender a Feijóo de que el camino no es el silencio, el camino no es bajar la cabeza, el camino no es dar por buena esa superioridad moral de los otros, el camino es enfrentarse con uso y razón y explicando las cosas. Que por cierto, es el camino que muchos tuvimos que hacer cuando el 2017 en Cataluña. No era cuestión de quién levantaba más la voz, era cuestión de ir a las piernas, entre comillas, del enemigo para hacerle caer. Y está claro
que en una guerra, como decíamos, pues oiga, pues primero que no hay prisioneros, menos en estas guerras, obviamente. Y si alguien se escandaliza porque haya 4 chillidos, pues que se vaya a ver un día al Parlamento Británico, por decir algo. Porque algunos se piensan aún que para que el presidente Sánchez se ponga tenso se puede hacer con caricias y besitos en el cuello. ¿Alguno de verdad se lo cree? Lo triste es que algunos del PP creían eso, que iba a caer por naturaleza, cual primavera, cual flor que nace en verano. No, no solo es esfuerzo y trabajo, porque informar y contrainformar es esfuerzo y trabajo, sino sobre todo es actitud. Y la actitud es tener claro el objetivo, no dudar, y si toca algún combate, enfrentarse a lo máximo. Y fíjense que luego hay que tener momentos de tensión. Cuando sucedió aquello ayer que contra la información contra la señora Begoña, mujer del presidente, contrarrestó el gobierno y su ministra de Hacienda, esa que va haciendo amenazas y que algunos pensamos que solo por esas amenazas debería estar en la cárcel y pudrirse allí. ¿Alguien podría explicar cómo entró en política la doctora? ¿Y alguien podría explicar cómo con los ERES, siendo consejera, ella no estuvo en ningún berenjenal? Porque sería muy divertido. Porque estamos delante aquí de un engaño colectivo durante muchos años. Pero decíamos, pues ayer pues se inventaron la noticia, aquí ya lo explicamos, de esa supuesta dinero que le llegaba a la mujer en la empresa que estaba, cuando la mujer, por cierto, el señor Feijóo, es bastante más competente y con bastante más recursos económicos que seguramente la mayoría de los diputados socialistas juntos. Tiene seguramente más currículum que todos ellos. Ya no hablamos de Pachi o del troglodita. Pues se inventaron una historia para hacer daño a Feijóo. Hicieron una contrainformación básica y elemental. Jugar con la mentira, jugando con esa estrategia de que primero lo lanzan los medios, luego lo recogen otros medios y los políticos y dan por bueno la información de esos medios. Y hoy esos medios han tenido que rectificar y decir que se habían equivocado. En palabras nuestras, que habían mentido vilmente. Han dicho que no volverá a pasar, no sé, etcétera, etcétera. No sé qué hará, obviamente. El Partido Popular ha dicho que ha aceptado las disculpas, lo cual, con todo el respeto, nos sorprende bastante, porque de ser la mujer de Feijóo, que obviamente no lo somos, tenemos otros gustos, con esta admisión de mentira, habría que ir al juzgado y pedir una indemnización para intentar que ese medio cierre, porque se habla mucho de fake news y de cosas de esas, y no solo las crea el equipo de gobierno, sino que las difunde el propio presidente mintiendo en el Congreso, la ministra mintiendo en el Congreso, amenazando en el Congreso con falsedades. Y para nosotros, que un presidente de gobierno mienta en el Congreso usando fake news es de una gravedad extrema. Es algo inconcebible y es algo que debería significar de forma inmediata su dimisión. Obviamente aquí estamos hablando en hipotético porque este hombre está más agarrado al cargo que nadie. Pero la realidad es esa y creemos que es importante no olvidarlo, porque hoy ha pasado lo de Puigdemont, que ahora vamos a hablar de ese tema, pero Puigdemont no es nadie. Hasta hace unas semanas, hasta las elecciones, no era nadie ya, estaba desahuciado. Lo veíamos incluso dormir en un cajero allí en Bruselas, o juntarse con alguien amigo de Putin, aunque allí tampoco lo quieren mucho. Y le ha dado vida al señor Sánchez, pero le ha dado la vida no por su capacidad, sino por su oportunidad. Con lo cual no es un personaje que se haya ganado el hecho de ser
en el programa de hoy, en otros programas lo será, el principal escenario de que hay que hablar y contamos o pensamos que eso, curiosamente, es un error que muchos medios han cometido porque la información de que Puigdemont iba a ser el candidato, ¿qué quieren que les diga? No hacía falta tampoco tanta historia para saber eso. Algunos han querido inventar hoy que a lo mejor iba a hacer el reto, que habían filtrado desde el equipo de Puigdemont, que iba a atravesar la frontera andando para ser detenido con el grupo de gente que iba. Perdón, quien haya visto la intervención, el grupo de gente a duras penas podría caminar 300-400 metros, sean todos jubilados, fuera de Laura Borràs, que debería estar en la cárcel, y algún otro. Y hay 10 kilómetros desde donde estaba la frontera. Y estaría bien que algunos medios que escuchan aullidos y se piensan que son informaciones, pues se documentaran un poco. Porque lo que es bien sabido, o deberían saber, es que Puigdemont alquila una casa al lado de la frontera en Coyura, quien conozca el sur de Francia, donde está Machado, si no nos equivocamos, para que su familia desde Girona suba, sus hijas y su mujer, aunque ya estaba su mujer, a pasar la Semana Santa como hace cada año. Se ha ido a dar el rollito al pueblo, no por cercanía a Cataluña ni leche, sino porque es que se va de vacaciones. Pero claro, algunos inventándose historias para darle importancia a un personaje vulgar. Aunque lo más curioso del día de hoy que el salvador de Cataluña, Puigdemont, pues haya hablado de la humillación a Sánchez, de ese acuerdo de Bruselas donde un gobierno de España ha pactado el gobierno en Bruselas, de esas reuniones en Suiza donde no han faltado ninguna, no como esas que montaba aquí la Generalitat, que eran ridículas. Ha disparado a Esquerra muchas veces, que él creía que todos debían ir juntos. Esquerra ya ha dicho que no volverán a cometer errores. La hostia va a ser sideral de unos y otros. Y obviamente ha venido a decir que ellos van por la independencia y que si la amnistía no le iban a dar y la tienen, la independencia, cualquiera se cree que no la van a conseguir. Lo triste es que no humillaba a Sánchez, humillaba a España. Saben que aquí en eso somos, pues no somos el estandarte de patriotas, que pueden ser otros obviamente, pero hemos de reconocer que en una estructura política, que un país sea humillado por un fulano, por un bachiller, con todo el respeto por aquellos que no estudian, pues es algo cuanto menos curioso. Porque es cierto, y eso es innegable, que Puigdemont, que es bastante, patán y bastante zafio, sus historias, no solo las de los años 90, sino las de los 2000, cuando fue candidato a Girona, y el candidato original empezó a recibir de su partido, para que vean las historias, cartas amenazadoras en su casa que le hicieron obligar a dejar la campaña, y él apareció por casualidad allá de candidato. Puigdemont, que Girona es muy pequeño, o su socio Matamala con sus temas de los concursos en los años 90 y sus pensiones de pagos y el dinerito que se movía, en fin, todas esas historias confirman que no es un elegido, no es un salvador, es un cantamañanas que engaña a abuelos, a gente infeliz y a gente que se aprovecha de la situación. Pero que un personaje así gane, porque hay que decirlo así claro, a un presidente de España, quiere decir o que el presidente de España es muy ignorante o que el presidente de España tiene una necesidad extrema de hacer el ridículo de forma constante para intentar sobrevivir, porque no tiene dónde caerse muerto. Y como Sánchez siempre tiene que buscar algo donde fingir que controla la situación, y está claro que no controla la situación obviamente de Puigdemont, pues ha decidido dar por finiquitado su relación con Yolanda Díaz. No sabemos si por descontento, no sabemos si por antojo. Saben que Sánchez funciona así, tú le das la mano y te roba todo, pero ya descaradamente han puesto a Bolaños en su escaño, en el asiento de su escaño, y han enviado a los medios, empezando por El País, a ponerla a parir.
Recuerden que nosotros explicamos en su momento que el tema de los tres másters que desvelamos nosotros, aunque alguno luego se intentó apropiar del tema, de los tres másters falsos de la señora Yolanda Díaz, recuerdan que explicamos que algún día volverían a surgir. Que era un tema de extrema gravedad, no porque uno diga que tiene tres másters, que qué quieren que les diga, cada uno puede inventarse su vida y no pasa nada, pero sí porque precisamente la ley de altos cargos dice que los currículums no puede haber mentiras. Y ella publicó ese currículum. Luego explicó el tema del cambio de plan, no sé qué. Recuerden que cuando sacamos el tema que le dio un ataque de ansiedad y acabó la noche en el hospital, a nosotros nos confirmó que es un personaje débil, muy débil cuando no le salen las cosas. Y hay una cosa que nos gustaría intentar entender, miren que nos gusta analizar las cosas y los detalles, y es cómo se está tomando ahora Yolanda Díaz que Sánchez la considere un Kleenex. Es decir, la haya usado y la tire. Haya sido, perdón, un polvo de una noche. Y sin placer, claro. ¿Cómo se lo tomará? Porque claro, y aquí es donde viene la explicación lógica. Un personaje medio normal se cabrearía y forzaría a su equipo a que esta situación no puede ser. Pero es que Yolanda Díaz ya no es nadie ni en su partido. Se ríen de ella y de sus continuos espectáculos dantescos, con lo cual Sánchez es consciente de que ahora puede ir a por ella, a denigrarla, a humillarla, porque no hay nadie detrás que la proteja, porque el único que protegía a Yolanda Díaz era Sánchez. Y ese ha sido el grave error, que solamente es por falta de inteligencia, de Yolanda Díaz, que ha confiado todo a Sánchez pensando que le iba a dar todo, confiando también en aquella frase recuerden, de Iván Redondo, que decía que podía ser la primera presidenta de España. Sí, y yo voy a ser el Papa de Roma. Bueno, tendría que primero pasar unos cuantas veces antes por la iglesia, a ver si me dan alguna hostia para acelerarlo, pero la realidad es que es todo extremadamente repulsivo, vamos a llamarle de esta manera. Pero lo claro es que Yolanda Díaz empezará a desaparecer, desaparecer. Y un día alguno preguntará, ¿qué fue de Pablo Iglesias? Y dirán, montó un bar. Y dirán, ¿y qué fue de Yolanda Díaz? ¿Quién? Porque esa es la triste realidad de personajes vulgares que han estado al mando de este país. Y mientras, otra mujer parece que avanza hacia adelante. Ha sido la candidata para derribar por parte del gobierno y está aguantando bien, como han repetido hoy algunos medios, con todo el cariño, repitiendo lo que dijimos aquí hace unos días, que Miguel Ángel Rodríguez se había convertido en un clemente para proteger a Ayuso. Y parece que les está funcionando bien. No tanto porque no haya cosas difíciles de explicar en esa situación, aunque nosotros somos de los que creemos que, oiga, con quien se acueste uno es su puñetero problema, porque uno ha de responder de lo suyo, no con quien te folles, perdón, señora Ayuso, y en todo caso, pues lo envía a tomar por culo, si es un chorizo, aunque se queda sin el Lamborghini y sin el piso, pero bueno, seguro que encuentra a alguien. Y la realidad es que la señora Ayuso, pues está aguantando bien todas las cosas. Hoy se han metido con su cuñada también, en fin. Suponemos será como lo de la mujer de Feijóo, por inventarse, pues que se inventen algo. A ver si se inventan un día que yo también me acuesto con ella. Yo qué sé, vaya usted a saber. Creo que tiene mejor gusto por eso. En todo caso, hoy ha dicho que Sánchez está muy preocupado por saber dónde duermo. Yo creo que Sánchez lo que tiene es un ataque de cuernos porque se da cuenta que Sánchez no es tan tonto de que empieza a estar en una situación complicada y que disparar solo a Feijóo hace que salga como resorte Ayuso, pero disparar a Ayuso hace que salte por primera vez Feijóo a defender a Ayuso de manera indirecta. Y con eso no contaba el presidente, que contaba con que la dejaría allí en una esquina. Y ahí ha errado el cálculo, seguramente por un exceso de confianza del presidente.
Yo y además hemos sabido un montón de temas judiciales. El Consejo General del Poder Judicial, 9-5, ha considerado la ley de amnistía inconstitucional, que no sirve para reconciliar, etcétera, etcétera, un montón de peros. No es vinculante el informe, pero es importante. Es de esas cosas interesantes. Saben a que no es vinculante, pero es importante, porque obviamente da a entender que el sistema judicial no está de acuerdo tampoco, ni cree la legalidad perdón, de la ley de amnistía. En Europa también han movido ficha. La fiscal europea cita como imputado a un alto cargo del gobierno de Canarias, donde era presidente el señor Torres. Ya dijimos que el señor Torres tiene carita de ratoncito, y de la misma manera que la tienen, no se olviden, el señor Illa o la señora Armengol, de la que poco se habla últimamente. Las cosas avanzan sin prisa, pero sin pausa. Y eso no hay que olvidarlo. En temas judiciales también tenemos a Rubiales, que ha hecho una cosa muy curiosa. Le ha dicho a la juez, que en principio lo había ordenado detener ayer, que no, que él está de vacaciones y que volverá el día 6, que si quiere pasa a verla. No sé cómo debe responder su señoría ante un comunicado así. Hombre, no sé. Eso de elegir qué día te pueden detener o qué día puedes ir a ver al juez, no sé, si esto, al final, todas estas cosas se van a hacer tan tópicas como aquello que decíamos otro día de no pagar los autónomos aunque escribas un libro, que al final todos podríamos aprender de eso. O también lo que decíamos, miren, con la ley de amnistía, pues todos los que ya hemos tenido una multa de tráfico en Cataluña en el periodo ese, decimos que fue por la independencia, que teníamos mucha prisa y que nos la quiten, ¿no? Porque eso funciona así, supongo, ¿no? Por cierto, si alguien lo hace, que nos lo explique, que nosotros sí que tenemos alguna multa de tráfico. En fin, cosas de esas, cuanto menos curiosas. Aunque, por curioso, porque es casualidad, se pueden imaginar, a Europa, tras la salida de Begoña, la señora del presidente, pasó a dar al Africa Center de 191.000 euros a 2.000 euros al año. Casualidad. Qué mal pensados que son los oyentes, por Dios. No se estarán pensando de verdad que pagaban a ese centro porque está la mujer del presidente y así conseguían favores del gobierno. No me sean así de crueles, por Dios. Por favor. Que esta gente, ¿cuántos? 150 años de honradez del Partido Socialista. Jamás han hecho nada ilegal. A este que han detenido ayer un concejal, el teniente alcalde, creo que era de un pueblo de Tarragona, seguramente le dio una hostia a la señora, porque joder, se me cruzó en medio. O era de Vox, vete a saber, que se merecen una hostia. Eso deben pensar. Esa es la realidad. Que yo creo que como aquella frase que dijo aquella que estaba por Nueva York, no me acuerdo cómo se llamaba, aquellas dos espabiladas, la Pajín y la otra, no sé en qué dijo, que era una constelación. Yo creo que ha habido una constelación mundial que se ha juntado para que todas las casualidades del mundo sucedan en torno al Partido Socialista. Que Ábalos quedara con la señora Delcy justo cuando un año antes había quedado con los líderes opositores al gobierno de Venezuela hablando a ver si se podía recuperar el dinero de las empresas españolas para llevarse comisiones, y luego, como no funcionó ese camino, pues vamos a hablar con los propios del gobierno. Eso es una casualidad. ¿Pero ustedes qué se piensan? ¿Que eso no es casualidad? Y que la señora Begoña vaya diciendo por ahí en un acto de hoy que es catedrática de no sé qué sin haber acabado ninguna carrera. Eso es como la de Ceausescu, que también le hicieron, si se acuerdan, y no hablamos de que acaben igual, catedrática de no sé cuántas leches de cosas, siendo medio analfabeta. En fin, es la realidad. Y curiosamente hoy han empezado a salir informaciones sobre los locales y los negocios de la familia de Begoña. Me parece ella era de joven, trabajaba de contable, en las saunas de homosexuales que tenía su padre por toda la capital y algunas provincias. Bueno, cada uno tiene los negocios que tiene. Un mundo sórdido que parece que empieza a salir a la luz y que curiosamente mucha gente desconoce. Recuerden que hemos dicho al principio
que cuando se pone el tema en modo guerrero, lo importante no es chillar más que otro. No. Lo importante es ir a disparar a las piernas que sostienen el cuerpo, a la base, a explicar historias, a explicar en Cataluña que Puigdemont va de licenciado y es un bachiller, que todos viven del cuento del dinero público, explicar los negocios de la familia de la señora al presidente, explicar todas esas historias que lo que crean y más en este país es un ambiente en torno a los personajes bastante más impopular que dedicarse a chillar o insultar. Y fíjense, ¿qué es lo que ha intentado hacer el gobierno hablando de la mujer de Feijóo? Y claro, si juegas a eso, juega con verdades. Si te inventas historias, acaba siendo contraproducente. Y a todo eso tenemos que Girauta va de número 3 en las elecciones con Vox. Alguien nos ha dicho o hemos leído que ha pasado ya por todos los espectros de partido. Empezó la extrema izquierda, PSOE, Ciudadanos o PP, no sé el orden, Vox, no sé, yo creo que le falta Junts, por ser más a la derecha, o PNV, y seguramente podría tener el mérito de haber hecho todo. Alguno ha hecho en plan irónico, dice, no, lo que han cambiado son los partidos. Sí, claro. Los comunistas ahora tienen ideas de Vox y los de Vox tienen ideas del PSOE, en fin, de esas cosas cuanto menos curiosas. El personaje al menos sabe hablar, también hay que decirlo, y vamos a ver qué repercusión tienen las elecciones, porque es cierto que es un personaje que seguramente arrastra más votos que algún desconocido. Y de ahí nos vamos a los últimos temas hoy, que nos hemos alargado un poco. Perdón, es que siempre nosotros no sabemos pronunciarlo, we, de francés, y go, sí, vamos, debe ser la traducción, no sé si existe la palabra en francés. Ante las críticas del ministro, ha dicho, es la primera vez que nos critican por poner los precios bajos. La respuesta del ministro ha sido, cuando nos volvamos a reunir, vamos a subirnos las tasas. Lamentable. ¿Qué empresa va a venir a un país donde tienen una cheerleader de ministro? Seamos serios. Sánchez, que entendemos que estés desesperado, pero tener a personajes de esta talla intelectual dista mucho de ser un ejemplo de nada. Eso sí, luego tenemos a la ministra de Hacienda, que ha conseguido un récord, y es que ha batido todos los récords. Lo que se va a recaudar este año, el día 4 empieza la declaración de Hacienda, donde recuerden, todos vamos a pagar por hospitales y carreteras. No vamos a pagar un sobreprecio para Coldo, ni comisiones, ni para Carmen Gol viva con esa casa super guay que tienen, ni los ministros. 14 ha recordado hoy Ayuso que tienen casa pagada por todos. No, eso lo paga... pues lo pagaremos con esos 4.000 de RPF de media que ha dado por primera vez la recaudación del año pasado. Unos pagamos, otros viven del cuento. El tema con claridad. Y hemos dejado para lo último esa decisión que parece va a tomar mañana de momento Ciudadanos, que se reúne en una ejecutiva nacional presidida por Adrián Vázquez, el eurodiputado. Creemos que hace un papel brillante allí, a las 6 de la tarde, para hablar de si se integran, desaparecen, qué cojones hacen con el tema del PP. Por un lado parece unos que apuestan por integrarse en el PP, pues todos los eurodiputados, otros parece comandados por Carrizosa aquí en Cataluña, aunque parece que tiene poco peso ya, creen que si no les ofrecen un puesto muy adelantado no valdrían. Otros hablan de que se buscaría una figura de consenso. En todo caso, mañana parece que tendremos la decisión, porque aunque haya plazo hasta el día 8, parece bastante ineludible que se están perdiendo días. Y ahí ha aparecido el señor Alejandro Fernández en otro movimiento inteligente. Hoy ha hecho dos movimientos muy inteligentes. Uno en esa manifestación que había, creo que era de los funcionarios de prisiones delante del Parlamento, ante la intervención que ha hecho la consellera, se ha acercado a ellos. Gestos. La política a veces es gestos.
se ha acercado a ellos a hablar, no sé qué, le han aplaudido, es el único político que se ha acercado. Esa cercanía, esos movimientos, son los que hacen la política mejor. Yo ya he hecho otro que ha sido un vídeo saludando al amigo Puigdemont, diciéndole que no los iban a echar, pero que en un tono jocoso no es la palabra exacta, pero con un tono distendido de aproximación a la gente. Insistimos, es una oportunidad única para el PP, con Ciudadanos, de conseguir, en el último CIS aparecen con 13, 14 al mismo nivel que Vox, con lo cual entre los dos, fíjense el detalle, porque estos detalles hay que verlos, estarían entre 26 más o menos, y fíjense el detalle que el partido que puede ganar estaría a lo mejor en 30 y poco. Una buena campaña puede llevar a la suma de ambos partidos fácilmente a más de 35, pensamos, diputados. Y si esa suma lidera las elecciones, imagínense que los independentistas, que hoy también ha aparecido que se mueve, como decíamos ayer, curiosamente, los que quieren la independencia un 31%, nosotros hablamos de un 30-35% sin hacer el CIS ni cobrar un duro, un euro, pues se movieran entre 20 y pico, largos, los dos partidos independentistas, quizá un poco menos porque rompiera el partido de la señora Orriols, que se fuera a 10, 11, 12, porque eso al final hay que dividir los votos que tocan, y el PSOE perdiera y se fuera a 20 y pocos, se podría dar una situación cuanto menos curiosa, donde luego habría que obviamente negociar mucho. Pero se podría dar una situación muy curiosa por primera vez en Cataluña. Y Alejandro Fernández no quiere perder el tiempo, ha empezado a hacer la campaña, y si luego lo eligen, genial, y si no lo eligen, la cagará fijo, diga lo que diga mañana Ciudadanos. Deben ir juntos porque cualquier voto es necesario en esas elecciones. Les hemos dicho al principio que es muy probable que mañana hagamos programa, es muy probable que ya prácticamente enfoquemos todos los días con programa, salvo algún día de Semana Santa que nos debemos hacer alguna procesión o alguna historia de esas, pero la idea es que vamos a estar pendientes todos los días de lo que pase, porque hoy, fíjense, hemos hecho 11, 12 titulares y les confieso que han quedado unos cuantos fuera. Vamos en principio a emplazarnos a mañana, salvo que de golpe mañana es el día más tranquilo del año. Como siempre decimos, bueno, tienen las aportaciones, todas esas historias, como siempre decimos, seguimos.